Buenas tardes, bueno, es para mí un honor presentar a la poeta Irma Pineda, con la que tengo una vieja historia de, por lo menos de editor, también de amigo, y bueno, traía un texto que por ahí se me traspapeló, pero por fortuna lo traigo en el celular, y aunque odio a la gente, odio esto de leer el celular, pero no me queda más remedio. Bueno, es un honor también estar una vez más aquí en el Salón de Poesía. Veo mucha gente, lo cual está padrísimo. Y bueno, ya leyendo el texto van a saber cuál es también nuestra historia de Irma y un servidor. El texto se llama Las fortunas de Irma Pineda. La trayectoria de la poeta vinizá Irma Pineda, nacida en Juchitán, prolífica y con buena estrella editorial, en un escenario nuevo donde las escrituras en lenguas originarias ya tienen quien las publique, le hace mucho bien a la atmósfera de la literatura mexicana en general y en particular a la escrita en lenguas originarias. Su compromiso lingüístico con la palabra Dirixasá, zapoteco del Istmo de Tehuantepec, reside en la inspiración de la lengua madre. No menor compromiso tiene con las causas de su pueblo. Pertenece a la estirpe de luchadores sociales como su padre, desaparecido entre comillas en 1978 durante la Guerra Sucia, cuando ella tenía 4 años. La impronta de Víctor Yodo le viene de origen, ya ha sabido honrarlo. Buscadora mental y ética del padre, deja ella misma una impronta para los que vienen atrás. Son varias las facetas de Irma, sus rutas, pero su puerta de entrada a las cosas de la vida es la poesía, que también es decir, el idioma Dirixasá. Sin exagerar los tonos de un optimismo relativo, algo no tan malo está pasando en este México de lacerante violencia interna, desigualdad social y acoso imperial, si alguien como Irma Pineda puede seguir, según su entrevistador de largo aliento, Francisco López Bárcena, el abogado mixteco que también aquí está presente, tener tal presencia y repercusión como creadora y figura pública. Y dice Francisco: la imagen que tengo en mi cabeza para hablar de ella es la del poeta que dice que hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan, porque interactúa mucho con el poder, pero no les hace el juego. Hasta aquí la cita. Maestra en un sentido más vasto que del maestro Víctor Yodo, creció en las aguas de la lucha coseísta. Él fue docente y líder de la coalición obrera campesina estudiantil del Istmo de Tehuantepec, COSEI, en sus años de brillo y heroísmo. Irma ejerce otra clase de magisterio de alcance nacional y ya con tablas internacionales. Ha sido afortunada en su creación, en sus comentarios y análisis referido a las comunidades originarias de México, en sus ensayos literarios, en sus tratos con el poder cultural y político. Hoy es diputada local en Oaxaca. Hace no mucho era impensable una mujer indígena con su rango de acción pública. No es la única, pero quizás sí una de las que llegan más lejos. De su compromiso aprendieron poetas más jóvenes que también se queman las pestañas en el activismo comunitario, como Miquea Sánchez, Martín Tonalmeyotl o Uber Matiguá. Es pionera de ese fenómeno contemporáneo de las nuevas literaturas en las lenguas mexicanas que precedieron al español. Un fenómeno que ha llegado a los foros, a las antologías, a los premios, a los festivales, a las universidades, sumando un corpus inédito y extraordinario que crece a contracorriente de las amenazas de extinción de muchas lenguas del país. Irma alguna vez me confió que su primera publicación de poemas bilingües fue en Hojarasca hacia 1999. Todo un honor. Era difícil creer que eso tuviera verdadera importancia para el público lector. Han pasado menos de 30 años y el panorama, repito, es muy otro y muy alentador pese a todo. Entre los avalorios de su buena estrella, Irma hereda con naturalidad orgánica una tradición literaria y bohemia única. Los Vinigulasa ya traían un siglo a cuestas de creación en su lengua, canto y danza. Ella misma ha escrito sobre esta tradición y del inigualable magisterio de Andrés Enestrosa, Víctor de la Cruz y Macario Matus, en aires emanados de Gabriel López Chiñas, Nazario Chacón Pineda, Pancho Nácar, Enrique Liekens. Piénsese además en la experiencia cultural que experimentó Juchitán desde los años 70 del siglo XX. La Casa de la Cultura, el motor deslumbrante de Francisco Toledo, la revista Guachachirreza, La Iguana Rajada,
la cercanía de Elisa Ramírez Castañeda, Graciela Iturbide, Rafael Donís, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis y otras figuras ejemplares de la cultura y el arte en el periodo. Digo, no sé cuántos de aquí tengan memoria de lo que pasaba en los 70s en Juchitán, pero fue un momento importante de las luchas de liberación en México, cuando los estudiantes, los obreros y los campesinos del Istmo se reunieron en un movimiento que en su momento fue muy importante y nuevo. Irma Pineda no salió de la nada, tampoco es la primera ni será la última. Viven las voces de Ixazá, de Víctor Terán, Natalia Toledo, Víctor Cata, Elvis Guerra, Ubicha Guerrero, Gerardo Valdivieso, así como el vecino lingüístico y gran poeta Esteban Ríos Cruz. No se extinguen las voces de Rocío González y los mencionados Matus y de la Cruz. Es una poeta moderna. Sus libros abren puertas y heridas por sanar. Menciono 3. La terrible experiencia de la guerra sucia, la militarización y el abuso domina la flor que se llevó. Es uno de sus libros. La migración con sus penurias y fracasos se expresa en la nostalgia que no se marcha como el agua de los ríos. Una sensualidad, ese es el otro título, una sensualidad frutal y festiva transcurre, uno diría que escurre en rojo deseo. Traducida a 6 o 7 lenguas occidentales, además de que toda su obra de Ixazá también está en español, ella ha llevado al idioma ismeño escritos de otros, tampoco en eso es la primera, y nos ha traído al español a Pancho Nácar y la tradición oral de su tierra. Tan buena es su fortuna que hoy estamos aquí celebrándola y no sabemos qué nuevas funciones o acciones de carácter público la esperan en este tiempo que dicen es de las mujeres. Algo hay de eso que ni qué. Pero la verdadera fortuna es tener a la poeta Irma Pineda entre nosotros. Le cedo la palabra a la poeta. Muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto estar con ustedes, ver varias caras conocidas y pues saber que compartimos este gusto por la poesía. Muchas gracias a Germán por sus palabras lindas y por, como ya él lo decía, creo que el trabajo de Germán y otros compañeros desde Hojarasca fue una gran puerta, un portonazo para escritores en lenguas indígenas, porque creo que fue prácticamente de los primeros, si no es que el primer medio que nos dio espacios para publicar de manera bilingüe, ¿no? Después de años de estar ahí tocando puertas, Hojarasca fue, les digo, nuestro súper gran portón por el que pudimos mostrar al mundo buena parte de nuestra obra. Muchas escritoras, escritores, algunos de los cuales estamos por aquí sentados. Y bueno, pues eso también siempre se agradece la labor de Germán, sus palabras, pero también esta labor de editor y promotor de la literatura en lenguas originarias. Pues muchas gracias. Bueno, quisiera empezar compartiendo algunos poemas y quizá vayamos haciendo algunas interrupciones para que podamos tener algunos comentarios de ustedes o alguna pregunta. Y quiero empezar leyendo algunos poemas de este libro que se llaman Daniguel Aneshupa Dichagie, que es un libro editado de manera trilingüe en Dichaza español e inglés, con las traducciones de Wendy Cole por Pluralia Ediciones. Entonces, vamos a compartir de aquí algunos. Una serie que ha sido importante para mí, que ha tocado un par de libros que tengo, uno que se llama, por ejemplo, Doyo Negabia, de la casa del ombligo a las 9/4, es el tema de la maternidad. También en El vientre de la noche habla un poco de eso. El libro de La casa del ombligo lo pueden descargar de manera gratuita, está en línea, googlean La casa del ombligo, Irma Pineda, y lo pueden descargar de manera gratuita, libre. Este se llama Tilariwini Shiña, una cinta roja. Tilariwini Shiña, Bindi Ibiranda Anilu, Tigan Nabi Yosho Majalu, Nezaka Gusenda,
kigusenda gela kauigika alu. Biapa si panu beu, ni maja karu, nirigite bini nelute, nirachelugu na anakajingi, tila kiziuji gijanda ani. Beu rigite ike mistu, ribezala akalugela, chiguyubi karinikubi, gukweza gendariatinisa tika, geru niruza akashuganda anilu, nerusa anakanezarini gidiladilu. Una cinta roja en tu cintura coloca. Así el Padre Viento del Norte sabrá que habitado está tu vientre y no mandará para ti la noche más oscura. Ten cuidado con la luna, la más llena, la más hermosa, la que engaña con su palidez redonda, la que envidia el vientre de las mujeres preñadas, pues el suyo jamás será habitado. La luna llena enloquece a los gatos, los hace salir de noche, a buscar sangre nueva que calme su sed, y en sus ansias arañan tu vientre y te dejan surcos de sangre sobre la piel. Gracias. Biusa. Lui cugiogni mani, ora ripappa la cito londaane, biusa se edunesa, caiappa ti pianiwini beugu siga de lì, ne ti picciunaro baragacci nisado. Naya cusa tipiga ghiecciacci, raganda la citua necciu yanni lu, si caruganda viniyo yanni vinirissacca riganna la anu. La gagedando ciuganda ikea juruayo ne girubiani, ti cucci bibigia, gakalla agigeda geri ni kubi. Suyube ti pumpuyu, da ni giappa doyo ne skippilu, ne guccacci nulaja, na ti yagaro naganda, ti kicciu gigussiandu, la yu ni kayappa skendalu, ne kicciu binijaba guccignala. Sakekka ki gussiandu, na di parini bia neu, ti binisanga la anu, bece yaga ne gienga bishose non è anu, nanjo ngali gici la yudi, biusa caru che dandalu. El huésped. A Sebastián cuando floreció en mi corazón. Un galopar de caballos es el vuelo de tu corazón en mi vientre. Viajero que vienes en el camino, guardo un rayito de luna para darte y un caracol grande donde habita la mar. Mis manos tejen un collar de guiechachi para ensartar mi corazón y colgarlo de tu cuello, como nuestra gente cuelga al cuello de los importantes que visitan nuestro pueblo. Mientras llegas, colocaré cabezas de ajo en puertas y ventanas para espantar al nahual que quiera beber tu sangre nueva. Buscaré una olla de barro cuyo vientre guardará la casa de tu ombligo y la enterraremos bajo un árbol grande y fresco para que nunca olvides la tierra que guarda el alma de tu ser y no haya demonio que la moleste. Tampoco olvides la fuerza de tu sangre, porque de las nubes venimos, los tigres, árboles y peñascos son nuestros padres. Bendito serás sobre esta tierra, viajero que aún no llegas. Muchas gracias. El siguiente poema, fíjense que para mí es muy apreciado porque nos habla de lo importante que son las tradiciones en nuestra tierra, ¿no? Entonces, se los voy a compartir. Se llama Vedandagen Daguttili. Vedandagen Daguttili, dani tigicisittu, zittu no ligiu, zittu no spinnu, dani tigiru vilaka veli, kiganna kabetulalu, gastigi igiusieu, ni tindaya, ni tigie, ni tiri undanusani nesasenyeu. Yanna, zuaji sio uruati nesa, laganyo kuyubi tigetuya, tula aguka abibe shabu, ni mariu la chilu, tula aguka abibe gie ni kinusinashila dilu, shkendaru una bekinida aradiagalu, nanachichi becabezu. Te sorprendió la muerte. Te sorprendió la muerte en un lugar lejano, de tu casa, de tu gente. En un agujero te lanzaron sin nombre, sin pertenencias, sin rezos, sin flores, sin cantos que alumbren la marcha de tus pies, y te quedas parado en la boca de un camino.
mientras tu madre busca un muerto reciente, a quien encargar la ropa que tanto te gustaba, las flores que nunca aromaron tu cuerpo, el llanto que no entró por tus oídos. Ella sabe que esperas. Nana agendari ustu bilutelayu, sikasirina ala gagalawa kanda. No agijela lila de dogishe, rului digi guga cindaniyanne pali ikiginu. No a gyalle tirici, gedandadera nusa, tiginaba kanibisibani na, kapachau kanesa senyelu. Kaniesti bieke Castilla nyagola nesalu kiesti gendabiani. Tikusetenala junesa reedaranua zabe sali. Zubalush banguachi. Kugaba ni die la di bece. Ni bidish pinne na agakabishose. Sagunye la di begne. Tiki upagi di la di lu pagusiandu la adu. Gracias. Pesa la soledad de las madrugadas, como los párpados a medio sueño. Quiero encontrar tu cuerpo entre los hilos tejidos de la hamaca. Tu ausencia se vuelve un río contenido en mi garganta. Quiero que me nazca un grito, que llegue hasta las nubes para pedir a mis antiguos padres que bien guarden la marcha de tus pies. Repito las palabras de mi abuela frente a la piedra de la memoria, para que recuerdes el camino de vuelta a mí. Te esperaré, sentada en la butaca de la tarde, contando las manchas del jaguar que esta estirpe me dio como padre. Rascaré las escamas del lagarto para que te duela la piel cuando intentes olvidarnos. Bueno, y este es un poema dedicado a mi abuela, Inés, que pues vivió casi 100 años. Y muy lúcida y con sus sentidos absolutamente completos. Un día dijo, me siento cansada, voy a dormir. Se acostó en la hamaca y ya no despertó. Entonces, siempre es como nuestra ilusión poder marcharnos en paz así. Bueno. Nya vida na pastale isa, la rutopa chachi, rinege la begne, panusa, ruyason ya, tinabe maniwini, ridunashisa ka. Nya vida biganda laia ludo ubiani, ni bilui lave, pora gukagi beshanade, guquibe juba gundibi vegetta, tisce la veragnace. Nya vida na laga jandani, ciba dugujanabe, tigunica cignaragna. Ji bisogna jinghi beguna biula paikebe nena yecce guebe tirini die lularikicci guni kajinghi bebe pachawika nya vida lugiji na yecce kanasa la lunaru toppaji netika yu aisa se shubinye. Muchos años guarda mi abuela, quien recoge flores de mayo para ofrendar al Señor de los lagartos. En los días de fiesta baila sones para no olvidar el cortejo de las aves. Ella colgó los dientes en cada hilo de luz que le indicó que era tiempo de preparar el fogón, poner el maíz y amarrar las tortillas para que su hombre marchara al campo. Una abuela de vientre ancho, 10 hijos alumbró para cultivar la tierra. Con una guirnalda en la cabeza se embriagó de alegría cuando la boda de sus hijas, pues la mancha de sangre en un paño blanco le gritó al pueblo que se guardaron bien. Una abuela que por las calles alegre va, con sus manos recoge el tiempo y 100 años arrastra con los pies. Muchas gracias. Aquí me gustaría hacer una pausita antes de pasar a compartir algo de los otros libros. Si alguien tiene algún comentario, una pregunta, por ahí. ¿Quién nos ayudan por ahí con algún otro micrófono o así a viva voz? Adelante.
encuentro una sonoridad muy natural y desde luego muy hermosa en la coincidencia silábica, en la armonía del poema, en la lengua original, y encuentro también la coincidencia con la poesía tradicional prehispánica, la muerte, las flores, la naturaleza. ¿Usted diría que hay una poética, es decir, una forma de entender la poesía indígena, una poética indígena, propiamente una poética de los pueblos originarios? Sí, yo creo que sí hay una manera de expresarla, aunque pues en la literatura los que saben de esto dicen que todos los poetas escribimos solo sobre 4 grandes temas y que en eso se mueve todo, que es el amor, la guerra, la vida y la muerte, ¿no? Y alrededor de eso va ocurriendo todo lo demás. Pero la manera en la que lo expresamos creo que sí cambia entre las visiones de quienes escribimos desde una lengua con una cosmovisión propia, con un apego a la vida, a la tierra, a los elementos naturales, de un modo distinto que lo vive alguien que solo ha vivido o ha crecido en la ciudad, por ejemplo. La mayoría de quienes escribimos estamos en nuestras tierras. Hay compañeros escritores, compañeras escritoras que ahora viven en la ciudad y escriben incluso desde esa nostalgia, desde ese proceso de migración, pero creo que la mayoría aún estamos en los territorios originarios y eso nos da una visión quizá más apegada a la tierra, a los elementos que nos rodean, y yo creo que eso es lo que cambia. Aunque los temas parezcan los mismos o sean los mismos, lo que va cambiando es cómo interpretamos estas temáticas desde nuestra propia cosmovisión y elementos culturales. Yo quiero agregar un poco, me apresuré un poco al principio porque perdí mi texto y eso, pero quiero marcar la diferencia entre la tradición zapoteca, sobre todo del istmo, y lo que entendemos por literatura indígena, porque tienen una situación que no he encontrado yo en ninguna otra tradición moderna de las lenguas indígenas, que es que tienen una tradición, una historia literaria, bohemia, artística, hay trovadores, incluso yo diría que hay una cierta burguesía zapoteca en el istmo. Sí, no, de verdad. Y esta cosa del oro, y además también otros elementos como fuertes dosis de matriarcado. O sea, cuando uno anda en los mercados de Tehuantepec, las que mandan son las señoras, y esto no es de ahora, es un poco una tradición. Entonces todo eso creo que Irma, tal vez entre todos los nuevos autores de la lengua zapoteca, es la que más hereda esa cosa, donde también había escritores que ya habían hecho vida en la ciudad, y Macario y Enestrosa eran figuras en la Ciudad de México y en el país, y eran juchitecos y zapotecos y eran capaces de escribir en la lengua que todavía no estaba tan en uso, pero lo hacían. Y además había otra cosa que también es diferente de lo que sucede o sucedía en otros momentos, que es que tuvieron relación con la literatura universal antes que los demás pueblos originarios, porque a partir del trabajo que hacía Víctor de la Cruz, apoyado mucho por el pintor Francisco Toledo, bueno, también tener a Toledo como figura central de una cultura es un privilegio, porque al mismo tiempo es el artista más grande moderno de México, y resulta que era de Juchitán y que le interesaban estas cosas. Después fue editor de poesía no solo indígena, tuvo unas ediciones Toledo, y bueno, todos sabemos la generosidad que tuvo Toledo, pero todo esto hace único la tradición ismeña, y yo creo que en ese sentido Irma es como la culminación de, yo diría, un siglo de cultura, de alta cultura zapoteca, digamos, si se puede decir, que ni siquiera tienen los aztecas o los que escriben en náhuatl, porque ahí es diferente esta cosa de la visión de los vencidos, León Portilla, todo, tiene una cosa de fabricación, digamos, occidental, no lo digo en mal sentido, ha sido muy importante, pero en la tradición del istmo, ahora sí que se la hicieron ellos solos, y además yo creo que se divertían mucho y se siguen divirtiendo. Entonces hay una cosa muy gozosa en la literatura de Irma, y no solo de Irma, de Natalia y de otros autores, Víctor Terán, que son grandes autores, les recomiendo muchísimo que busquen a todos los autores zapotecos, y entonces, bueno, quería añadir eso porque es lo que hace tan central, yo creo, y va a tener una proyección para el futuro, espero, en las nuevas generaciones de la región y del país, el trabajo de gente como Irma. Pero sigue leyendo.
Muchas gracias. Había una mano por ahí, sí. Yo rescatando desde el comentario del compañero anterior, también encuentro como que estas coincidencias como rítmicas entre un idioma y otro. Y con base a ello me gustaría preguntar en qué idioma fueron escritos originalmente, primero para Zapotecas, y por el otro lado si hay esta intencionalidad de que existan estas coincidencias rítmicas o es una coincidencia. Gracias. Sí, cuando mi trabajo bilingüe, la poesía que publico de manera bilingüe, generalmente cuando me siento a escribirla la voy pensando en zapoteco y luego hago la traducción al español y luego voy revisando ambas. Yo crecí escuchando y leyendo algunos poetas como García Lorca que tienen mucho ritmo y yo creo que eso se quedó en mis oídos, entonces es algo que disfruto mucho a trabajar en la poesía y sí, tengo en la pantalla, bueno, ahora escribimos en la computadora, el cuadro o dos cuadros donde tengo las dos versiones juntas para ir trabajándolas y tratar, no siempre se logra, ¿no? Porque pues finalmente la traducción siempre nos traiciona, pero sí procuro que haya cierta musicalidad, cierto ritmo en ambas, ¿no? Y bueno, los poemas que nacen en español se quedan solo en español. Por ejemplo, este libro que se llama Hablo de un corazón, que es un libro que publicó Círculo de Poesía. Es una colección de poemas solo en español. Voy a compartir ahora algunos de este libro. Los libros que estoy compartiendo ahora están aquí en la feria, en el stand de Utópicas, que es C5 me parece, y en el stand de Círculo de Poesía, que es el C16. Entonces hago el comercialote por ahí para que... Bueno, comparto algunos poemas de aquí. Cumpleaños. Es tarde y cumples años, nunca lo olvido, solo que ahora se me escapa el tiempo. El trabajo es arduo y me ayuda a que no te adueñes de todos mis pensamientos. Y hoy te escribo, como hace años lo hago. Tal vez un día alguien encuentre estas líneas y se pregunte qué tendríamos en común tú y yo, más que haber nacido en el mismo lugar. Nadie le contará de los días que pasamos en carretera para encontrarnos unas horas en alguna ciudad, que nos bebimos la juventud en bares, que solíamos ir a la playa porque te gusta comer pescado, o al cine porque me gusta llorar con películas cursis, que nos llegó la madurez sentados en el sofá mientras me decías, nos hemos hecho viejos, que el fuego dio paso a la ternura, cambiamos las copas por ensaladas, las hamacas por colchones ortopédicos, pero seguimos ahuyentando el sueño con las risas y los besos, y ahora conversamos sobre cuánto han crecido los hijos, que el mío disfruta del básquetbol y el rap, que tu hija lee mis poemas y que seguramente le gustan los mismos que un día escribí para ti. Gracias. Naufragio. Conmovida por mi propio dolor, estallo en carcajadas. Trato de izar las velas y me cuento historias salidas de la boca de mi abuelo padre. Los vientos no soplan, estoy varada a mitad de mar. No corran, ordeno a mis lágrimas, pero un corazón dolido no tiene autoridad. La lluvia se desprende y me ciega con la rabia de un perro enardecido, mientras esta barcaza flota por costumbre. Me pregunto, ¿qué sentido tienen las velas o los vientos si el mar en su furia lo devora todo menos el dolor? Grito, reclamo el rumor de sal para calmar mi llanto. Nadie escucha y nadie habla, no hay viento, no se oye el latido del mar, tan solo este silencio, que es mejor reír. Y este poema que se llama Un poema sin rima, que está dedicado a Francisco, mi compañero, porque, bueno, ahorita aquí explico por qué. Bueno, es que se llama Un poema sin rima porque a él sí le gustan las rimas. Te gustan los corridos y las rimas, lo sé, pero mis dedos escriben unos versos libres con los que intentan acercarse a tu corazón con las mismas ganas con las que recorren tu piel algunas noches, cuando vencemos la distancia para mirarnos de frente y sonreír, y decirnos algunas mentiras y callar algunas verdades,
porque el tiempo es un ojo que parpadea y sigue su camino, sin detenerse a contemplar la tristeza que se instala en mi rostro cuando tú te vas o cuando soy yo la que se marcha, mientras quiero abrazarte fuerte y decirte que te amo con toda la rabia de este mundo en hecatombe. Mas un nudo se instala en mi garganta y tu espalda en un instante se vuelve una figura perdida en alguna calle o en una estación de autobuses para volver después con la sonrisa escondida bajo el ala de un sombrero que baila con los días que se alejan para recordarnos que somos como el viento. Mis amores muertos. Cuando tenga que contar la historia de mis amores muertos, quizá nadie me recuerde junto a ellos, porque no mostraré fotografías íntimas, ni hablaré de carretas en el campo junto al paraje de los lagartos. No mencionaré los amaneceres en la Hoyaga o en un bar. Hablaré de los nombres que me habitan siempre, Víctor, Carlos o Anselmo. Y diré que los extraño insoportablemente, que la vida sin ellos es difícil, que ahora no peleo por dioses zapotecas o griegos, que no he vuelto a leer sobre cementerios marinos para no recordar que mis amores muertos están. Y ahora nadie dice mi niña, ni me da un beso en la frente. Nunca más esas tardes de sábado en las que llovían palabras como estrellas que despacio pueblan el cielo, o como los corchos con aromas de vinos añejos entintando los labios de la noche. Una colección en aumento cada fin de semana. La hamaca en la que nos recostamos se pudre bajo las tejas, recordando una voz ronca y escandalosa. No hay más discusiones en la cena sobre las ensaladas o la carne, ni finalizan con un canto de tenor aficionado. No hay quien me devuelva los paseos por la playa, ni las instrucciones para conducir mejor un auto, porque mis amores muertos están, y ahora nadie cuida que la electricidad en mi casa funcione bien, o que haya percheros en la pared para colgar la ropa. Ya no suena el teléfono para invitarme a leer poesía, para pedir una traducción, revisar un texto, invitarme a celebrar cumpleaños en el jardín o junto al mar. Por eso ahora que nadie revisa mis poemas, escribiré que maldigo 1000 veces al cáncer y al infarto, que las arterias no deberían colapsar nunca, que es necesario que alguna ley le haga caso a los poetas cuando demandamos que los pulmones sean liberados de todo mal, para dejarnos respirar a gusto, aunque haya contingencia en la ciudad. O que el estómago tenga como único trabajo procesar ambrosías que la boca le prodiga, sin dejar espacio para albergar ninguna célula maligna, porque los hombres a los que amo deberían ser eternos, ya que es terrible escribir poemas para mis amores muertos. Bueno, no se me pongan tristes, ahorita voy a leer unos poemas de este libro. Hacemos un pequeño espacio para una pregunta o un comentario antes de pasar a este libro. Bueno, por ahí hay una mano. Bueno, primero quisiera felicitarla por este gran trabajo que está haciendo, ya que creo que en la actualidad no se está desarrollando pues como se deberían las lenguas indígenas, que son un patrimonio invaluable de nuestro país, de nuestra nacionalidad. Y al mismo tiempo me gustaría preguntarle si usted tiene, o bueno, sugiere algún tipo de método, por así decirlo, para que las lenguas indígenas, en este caso el zapoteco, se puedan difundir de manera más como rápida y homogénea hacia la juventud, hacia los niños, para aquellos que son las generaciones futuras puedan seguir pues fomentando lo que es pues el amor a las culturas indígenas y solamente hacia la lengua. Muchas gracias. Miren, yo creo que una cosa que le ha hecho mucho daño a las lenguas y las culturas indígenas en este país y a todo lo que sea diferente es la discriminación. Yo creo que tenemos que trabajar mucho para hacer a un lado la discriminación
porque el tema de reforzar la lengua actualmente está cobrando mucha importancia y cada gente desde sus espacios, sus comunidades, sus culturas está diseñando estrategias diferentes, ¿no? Porque también cada condición es diferente. Tenemos lenguas como el náhuatl o el maya que están mejor posicionadas, con mayor número de hablantes, y tenemos lenguas como las del norte, el quiligua, el paypay, donde tienen muy poquitos hablantes, creo que menos de 5, bueno, la gente del INALI nos podrá decir, pero creo que hay muy poquitos hablantes y gente muy mayor que cuando se vaya se llevará estas lenguas, ¿no? Entonces, son condiciones diferentes. Lo que me gusta mucho es que ahora los jóvenes están trabajando mucho, aprovechando los medios de comunicación y la tecnología, están haciendo pues metodologías, están haciendo talleres en línea, están haciendo audios, videos, canciones, incorporando ritmos nuevos, hay de pronto rock en zapoteco, rock seri, rap en mije, es decir, están generando nuevas formas de difundir, de fortalecer la lengua, y yo creo que ese trabajo hay que hacer, les digo, a un lado la discriminación, y hay que apreciar ese tipo de cosas, porque algo que va a ser importante o que es importante es que devolvamos el orgullo a los hablantes, porque la discriminación nos hizo sentir tan avergonzados de hablar nuestra lengua, de ser indígenas, que ahora tenemos que trabajar en sentido inverso, ¿no? Devolver el orgullo para que sintamos que vale la pena seguirlo hablando, que las personas que aún lo hablamos sintamos que vale la pena seguirlo transmitiendo a las nuevas generaciones. Yo creo que en ese sentido hay que trabajar. No sé si Herman quiera comentar algo sobre… Bueno, solo para agregar, tal vez una cosa más de contexto amplio. Creo que es importante que tengan conciencia todos los mexicanos de que en México está pasando algo que tal vez es único en el mundo, que es que tantas lenguas de pronto se empiecen a escribir y creen una nueva o un nuevo grupo de literaturas. Eso sucede de manera más aislada en algunos países de América del Sur, muy marcadamente con el pueblo mapuche de Chile, pero en México es un fenómeno extendido. Hace ya varios años el poeta maya guatemalteco Humberto Acabal, que fue una figura muy importante, fue un poeta que de pronto tuvo éxito en el mundo, iba a Europa y lo traducían a las lenguas europeas, y él era una figura que fue muy importante para gente como Irma y como para todos los autores de esta nueva oleada de literaturas inéditas por muchas razones, entre otras porque eran lenguas que no se escribían, el zapoteca no es el caso, pero muchas eran ágrafas, y se empezaron a escribir gracias, entre otras cosas, a las computadoras, al trabajo de los lingüistas. Entonces hubo una especie de aportación de armas para que las nuevas generaciones de los pueblos originarios pudieran acceder a la escritura, y experiencias como la de Irma y como la de otros autores prestigian ante los propios pueblos su propia lengua, que estaba desprestigiada para ellos. Es muy común la historia de la gente que su familia les dijo, no hables así porque te van a tratar mal en la escuela y todo, y cómo se fueron abandonando los idiomas precisamente para integrarse, que era lo que pedía la sociedad mexicana. Y en México las cosas van en sentido contrario. Y en algún momento me decía, fue aquí en esta fila hace ya muchos años, Humberto Acabal, antes de morir, me comentó, después de uno de estos eventos, me dice, hermano, es que lo que están pasando en México me da una envidia. Dice, en Guatemala hay una academia de la lengua maya, donde se hablan como 20 lenguas mayas, pero no se escribe tanto. Y me dice, es que allá encontraron una cosa que se dice literatura indígena de expresión castellana. Dice, y con eso ya se sentaron y no hacen el esfuerzo de escribir la lengua. Y en cambio aquí, con todo el trabajo que implica, hay montones de gente escribiendo en las lenguas, algunas lenguas que jamás se imaginaron que serían escritas y que podían tener algún tipo de tradición, digamos, poética, con los cantos ceremoniales. Sucede mucho con los mazatecos, de hecho tienen una figura, aunque no hay tantos poetas mazatecos de hecho, pero tienen una figura central que es María Sabina, que se descubrió que era poeta cuando se entendió que sus cantos creaban lenguaje, creaban imágenes. Sucede con los cantos del pueblo Wixárika también, con los cantos ceremoniales de otros pueblos, que se han ido volviendo literatura en el sentido que entendemos los occidentales. Pero lo que está pasando en México lo tenemos que aprender, porque a pesar de todo, las lenguas que están desapareciendo, la discriminación, la ceguera de la sociedad a las lenguas, no ha impedido que por todos lados haya gente joven,
De hecho, Irma ya es veterana, con lo joven que es. Hay gente mucho más joven que le está haciendo en totonaco, en distintas variantes del náhuatl, en todas las lenguas que se puede, donde hay una densidad cultural. Por ejemplo, Chiapas. En Chiapas ni siquiera había el concepto de literatura indígena, pero tuvo mucho que ver, creo yo, en general en México y en particular en Chiapas, el levantamiento zapatista, porque creó una conciencia de que se puede. A mí otros autores me han comentado que eran muchachitos cuando el levantamiento y que de pronto dijeron, wow, puedo hacer otra cosa, puedo hacer lo que yo quiera, puedo decir que no. Entonces creo que han pasado cosas en la historia de México que moderna, que han ayudado a que esto crezca. Y es importante que haya foros como este y como otros para que esto crezca. Y los jóvenes, por ejemplo, Guadalajara es una ciudad, yo diría que de espaldas a los pueblos indígenas. Ahora hay una cierta presencia birrárica, pero hace unos años ni siquiera eran conscientes de que en Jalisco había pueblos indígenas. Y la ciudad natural para los pueblos huicholes era Zacatecas, les quedaba más cerca que Guadalajara. Y ahora ya hay una mayor conciencia, pero yo creo que todavía muy insuficiente, como en buena parte del país, donde incluso ciudades donde hay una población indígena real, donde la gente no los ve, no los oye. Y entonces creo que se están haciendo ver y oír por su propia cuenta, y creo que eso tiene un mérito extraordinario, y creo que tenemos mucho que aprender de eso, y tenemos que esperar que sigan y que no se rindan, porque también está la amenaza de lo contrario, que estas lenguas desaparezcan, que estas lenguas se enmudezcan, porque no todo es tan fácil. Por ejemplo, Irma escribe y muchos escriben, pero ¿quiénes los leen? Tiene que haber lectores, tiene que haber gente que sepa leer la lengua, porque tampoco la pueden hablar, pero no la pueden leer. Pero la tecnología ha ayudado a que también la oigan. Ahora incluso ya los libros ya traen códigos para que uno escuche el audio, y también las redes sociales. Algunas de las gentes que conozco que son más ágiles y creativas en redes sociales son de comunidades indígenas. Yo creo que todo esto tiene que ver con este florecimiento de la palabra indígena. Yo la verdad quisiera reconocer el trabajo de Irma, también la habilidad que yo creo que ha tenido para desenvolverse en ámbitos internacionales y llevar precisamente la voz de muchos de los pueblos indígenas. La verdad la sigo desde hace mucho tiempo, no solo como paisana oaxaqueña, y como oaxaqueña puedo decir que la región del Istmo pues sí ha sido generadora de personas luchonas que levantan y saben levantar la voz a riesgo de su propia vida. Yo tengo la mezcla de la parte de la universidad, de Sanchila, de la costa, pero como oaxaqueña pues sí sabemos quiénes son la gente de Istmo. Y la verdad creo que Irma ha sabido darle voz a mucha gente. Creo que de eso de que hablas, ¿no? De que hay que se está haciendo en México, es grandioso a lo que otros países quieren lograr. Creo que tiene que ver mucho con ellos. Hace rato acabo de estar con nuestro premio de las lenguas indígenas precisamente, y la verdad pues son ese tipo de cosas que desde que nos hacen sentir orgullosos, pero que creo que tienen ese impacto a nivel internacional que necesitamos reconocerles, que ayudan a muchos otros. Yo la verdad reconocer ese trabajo, nuestra cultura y muchas gracias. Bueno, nos quedan 10 minutos, creo que lo mejor es que termine Irma con sus poemas, que es ese libro que es muy caliente. Bueno, muy rojo nada más. Este poema que, bueno, va dedicado especialmente a las mujeres, se llama Dichastia, Consejos de una tía. Guzanandi la de Vini, Kadina Kabenualu Yuba. Bitu sapandu tiginda na shigichay kelu.
Bikala agiechachi, najinyari ni bitiero alu, birelu gigi, bisekeja nurasalu, tigini ladilu, babia navani luji, nigachi la deñelu. Debes andar erguida entre la gente, que nadie piense que te agobian los pesares. Muele el chintul para aromar tu pelo, adórnalo con flores de mayo, de rojo sangre ilumina tu sonrisa, pasea por las calles, mueve las caderas al caminar para que tu cuerpo hable de cuánta vida tiene esa lengua que se esconde entre tus piernas. Viene a mí, despacio, me inunda, me llena toda de sal y furia. Sus dedos de agua recorren mi limpia desnudez. Quiero su líquida piel para beberla despacio y en silencio. Con su espuma bajando entre mis piernas, se aleja. Regresa a mí, con su andar preciso y lento, acaricia de nuevo, besa mis tobillos, avanza por mis muslos macerados, lánguidos, humedece mi vientre, se marcha, vuelve, viene con ira, me arroja en la arena, estalla, moja mi sexo, me inunda, me llena toda de sal y furia. El mar me agota. Bueno, quiero contarles que este poema, que se llama Un Segundo, en español, lo pueden escuchar en la voz de María Reina. El maestro Joaquín Garzón lo musicalizó y la verdad es que quedó una canción muy linda. Lo pueden buscar así, Un Segundo, María Reina, y lo van a disfrutar mucho en canción. Espero que también en poema. Mujira kala uyajieli, nerakala jeginieshka anda, jigisakaniali uije. Kadiji makayaba layanu, nenisimagi dinandaladinu, kigannadia paziuji gendaranashi gakkamazi ulla ke gendarusianda. Rabeti wiche nasissi negasha, zandakati satibe eutiji, gastinakka pabia gudiluna, nekatindawi iniji suganda. Tindawi iniji sudi guyajiebe salulu, negika chawi nilushkendabiane. Tindawi iniji suganda, tigutta aguas kendaruji lula de gidirua, neguchi agishebiani stinne, tisayananda shpiani lu. Tindawi ini tigendarakala, chetidila agala di lu. Tindawi iniji, tikana lu, bakanda stinne. Un segundo. A veces cuando te miro, quiero también soñarte en el futuro. No me refiero a esa edad de las bocas desdentadas y 1000 hebras de piel pendiendo de nuestros cuerpos. No sé si el amor algún día pueda ser más largo que el olvido. Me refiero a un futuro simple y cercano. Tal vez un año, un mes, un día, no importa el tiempo que me concedas, puede bastar con un segundo. Un segundo será suficiente para mirar tus ojos y tatuar esa claridad en mi memoria. Un segundo bastará para atrapar tu sonrisa entre mis labios, para desprender mis redes de luz y perseguir tu aura. Un segundo para que mi deseo pueda traspasar tu cuerpo. Un segundo para que toques mi sueño. Bueno, ya para ir casi cerrando este penúltimo poema. Visidiluna aganashie kasimani nadipanesiana. Visialuna arua alunirasha bella la deragoya. Gupacha uerini ni gukweza gendariatinissa stiu lugelabeu. Gunashie yuvani bianara bizalu shuga gidilade. Bece gukkalulugia yane visidiluna aganashie kasiridunashimani. Negira runigasti. Me enseñaste a amar como las bestias, con fuerza y con rabia. Me acostumbré a tu boca que a mordidas arrancaba trozos de mi carne. Cuidé mi sangre para calmar tu sed en las noches de plenilunio. Amé el dolor con que tus garras dibujaron signos en mi piel.
Fuiste tigre sobre mi cuerpo y me enseñaste a amar como se aman las fieras, con todo y por nada. Bueno, y ya cerramos con este, que creo que algunos ya lo conocen, se llama Yuladi, chocolate. Manugi sustinne, tigi jawi Yuladi. Zandaka no nebiquininalu, ni sanda ni janda ani. Bijiga yagaru chawi stiu, bini bila chawi duga. Tigia chawi bisia, negu yalu gilate bichiña. Mi olla está lista para preparar el chocolate. Puedes tocar con tus dedos el agua caliente que contiene. Introduce tu molinillo, muévelo despacio para batir con delicadeza el cacao hasta que la espuma se desborde. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, eso fue todo por ahora, pero todavía va a haber otra presentación de Irma, así que todavía va a haber más. El domingo. Ah, no sé, a ver, ¿a qué horas? No sé, bueno, a ver, ¿a qué hora? 9:30 de la mañana. Pero bueno, 11:30, sí, 9:30 es muy temprano. En el salón 3, en la planta baja. Por ahí Bueno, gracias. Otro comercial.